y ya ustedes van a verlo, y lo estamos viendo ya, que hay una baja, como una ausencia de planteamientos anticoloniales por parte de los sectores anexionistas que quieren anexar a Puerto Rico a los Estados Unidos. Me parece que esa tendencia la vamos a ver con mayor profundidad, lo que quiere decir también que entonces las personas que realmente crean en la descolonización del país, pues tienen que llevar los planteamientos, desarrollar los medios para llevarlos. Y en ese sentido, pues tenemos aquí con nosotros hoy a Edwin Chungo Molina, que hacía unos meses que no se presentaba por aquí. Lo dejamos para que, le voy a dejar también para que haga la presentación también del otro invitado, que lo van a conocer ya mismo. Adelante, Edwin. Sí, buenos días, mi gente, nuevamente por aquí por WISA 1390 AM. En vivo, estamos aquí en el pueblo de Isabela. También en esta mañana tenemos con nosotros a nuestro corresponsal, el señor José Manuel López Sierra, quien fue uno de los promotores principales de la transmisión en vivo. Siempre decían los supuestos líderes, entre comillas, no, el caso colonial de Puerto Rico en Naciones Unidas lo transmitimos todos los años, una transmisión de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, no es una transmisión en vivo de todo el programa, y eso fue fruto del esfuerzo de este servidor, también nuestro compañero José López Sierra, quien comenzó y le ha dado seguimiento a ese trabajo, y lo tenemos con nosotros. José, los micrófonos son tuyos. Gracias, buenos días a todos Puerto Rico. Estoy muy contento de estar aquí en Isabela, en este gran canal, para discutir esto de la descolonización. Yo soy maestro de escuela elemental, pero ya retirado, ya 7 años, para dedicarme 24/7 a la descolonización de Puerto Rico. Cuando decidí entrar en esto, yo consideré ser miembro de algún movimiento o grupo, pero había problemas que yo pensé que ellos estaban confrontando y que no estaban haciendo la cosa correctamente. Y después decidí llamar lo que yo estoy haciendo Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico. Mucha gente no entiende lo que yo hago, pero como yo soy maestro, realmente lo que yo estoy haciendo es dando información por el internet y también a través de las vistas en las Naciones Unidas sobre un montón de cosas que se desconocen en Puerto Rico, los puertorriqueños, los boricuas, porque le conviene a los Estados Unidos que no se conozcan. Y este año yo hice un experimento. Yo fui a las Naciones Unidas para hacer mi ponencia. Este año, usualmente las vistas son el lunes después del Día de los Padres. Este año se hizo una semana, el lunes segundo, después de los Padres, que fue el lunes 24 de junio de 2019. Yo compré 3 periódicos de mayor circulación en Nueva York, que eran New York Daily News, New York Post y el New York Times, para ver si la vista el próximo día se iba a mencionar. Y eso está totalmente un secreto nacional. Nadie publicó nada del crimen de los Estados Unidos por 121 años, que se considera un crimen en contra de la humanidad. Pero cuando los Estados Unidos pensó, bueno, yo creo que es bueno crearle un problema bien grande a Ricardo Rosselló, y arrestaron una gente supuestamente de su gobierno, y después se procesaron por la Corte de los Estados Unidos en Puerto Rico. Eso corrió el mundo completo, y si tú comparas lo que hizo Ricardo Rosselló o su gente con 121 años de coloniaje, que es un crimen en contra de la humanidad que nadie lo sabe, y después uno dice, los Estados Unidos lo que quiere es que los puertorriqueños peleemos contra los puertorriqueños, para que nunca se den cuenta
que la misma Carta de las Naciones Unidas dice que es ilegal, ningún país puede tener a otro país como colonia, y eso ha sucedido y continúa porque los boricuas desconocemos eso, hablan de que tenemos un gobernador, que tenemos una constitución y que quién va a sustituir al gobernador Ricky Rosselló, que realmente es un administrador de su colonia, y por eso es que tenemos la Junta de Control Fiscal, que nadie quiere, por eso es que cierran un montón de escuelas. ¿En qué país que realmente sea democrático quiera, cualquier padre no quiera la educación para sus hijos? Bueno, en Puerto Rico se hace lo al revés, porque realmente Puerto Rico no se administra para los boricuas, se administra para la conveniencia, los intereses del gobierno de Estados Unidos. José, quería preguntarte, como sabemos que has dedicado, el desarrollo de conciencia política o de cualquier otra índole es gradual, eso no se logra de la noche a la mañana, uno va incorporando conceptos, va incorporando cosas a su intelecto y va desarrollando toda una teoría. Y en Puerto Rico obviamente todas las condiciones objetivas del coloniaje están ahí presentes, y es el mismo coloniaje lo que genera también una respuesta. Entonces, cuando en 1900 el gobierno de los Estados Unidos nos impuso la ley FORA, que definió a Puerto Rico, a los habitantes de Puerto Rico como ciudadanos de Puerto Rico. Pero los que han leído un poquito de historia saben que el debate que se había dado dentro de las esferas políticas de Estados Unidos era si la Constitución los obligaba a extender los derechos de la ciudadanía allí donde quiera que ellos desplegaban su bandera. Y entonces, pues obviamente, ¿verdad?, si nos hubiesen definido como ciudadanos americanos o estadounidenses, pues tendrían que haber reconocido todos los derechos que envolvería una ciudadanía estadounidense. Por tanto, ellos nos definen como ciudadanos de Puerto Rico. Pero esa ciudadanía de Puerto Rico estaba carente de contenido jurídico. No tenía un contenido jurídico que le diera validez a esa ciudadanía. Era, en otras palabras, un reconocimiento básicamente de embuste. Era para no tener que decir que éramos ciudadanos americanos. Sin embargo, cuando le otorgan a Puerto Rico la ciudadanía estadounidense en 1917, sí, Jones Act. Pues cuando ocurre ese hecho, pues ellos establecen claramente que no es una ciudadanía con todos los derechos y cobijados por la Constitución de los Estados Unidos. Y desde ahí adelante ellos se han definido a Puerto Rico como un territorio que le pertenece a los Estados Unidos, pero que el pueblo no forma parte. Entonces, también tengo entendido que hay unos movimientos para validar una ciudadanía puertorriqueña con contenido jurídico. Y ese contenido jurídico pues no es meramente una declaración jurada, sino que tengamos realmente poderes que ejercer. Y me gustaría que nos adelantara algo sobre eso, porque también hemos entendido que también... Bueno, tocaste un punto, varios puntos bien importantes. Yo aprendí mucho de un libro de la tesis de Nelson Richardson Santoro, que él es abogado. Saludos desde aquí si me está escuchando. Saludos a Nelson. Pues él quería saber por qué los Estados Unidos no le extendió su constitución. Perdóname, te voy a hacer una interrupción. Tengo entendido que el licenciado Nelson Santoro, pues quien es mi amigo de muchos años, y tengo entendido que él es creyente de la estadidad, pero también cree que es necesario que se den unos procesos y el conocimiento de lo que realmente son, que es lo que yo acabo de mencionar, que lo que motiva a la respuesta anticolonial es precisamente el coloniaje. Pero es importante que los boricuas sepamos que los Estados Unidos, cuando adquirió los territorios de España, después de la guerra americana-española, porque los americanos fueron los que iniciaron esa guerra para arrebatarle esas naciones, ellos debatieron en su Congreso
qué hacer en el caso de Puerto Rico, ¿qué vamos a hacer con Puerto Rico? Ellos clasificaron a los puertorriqueños como, en inglés, inferior race. Es una raza inferior. Ellos determinaron que nosotros no le podemos dar nuestra constitución a esta gente que son de raza inferior. Y por eso fue que Foraker, un abogado de Ohio, él dice, mira, yo tengo la solución. Vamos a hacer una categoría que se llama el territorio no incorporado, que es lo que la Corte Suprema ha definido que Puerto Rico le pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Y eso es lo que permite a los Estados Unidos, en términos de sus leyes, poder discriminar o tener a Puerto Rico como su colonia. Ya en el 1917, ellos pues tenían otros intereses y por eso fue que nos hicieron ciudadanos de los Estados Unidos, pero como decía Fufi Santoricol, de pacotilla, no con todos los hierros. Él me decía a mí, José, mira lo que uno tiene que hacer. Nosotros somos ciudadanos norteamericanos, pero para yo poder ejercer una ciudadanía 100%, yo tengo que salir de mi país a los Estados Unidos. Ahí yo puedo votar para el presidente, pero ¿por qué yo tengo que salir de mi país para ejercer? Y después también me dijo, y también esa ciudadanía no nos corresponde. Pero hay un punto también que no quiero que se nos quede. Si naces en Puerto Rico, aún siendo con esa ciudadanía, y te mudas a los Estados Unidos, tú puedes votar allá, pero tú no puedes ser candidato a presidente allá. Allá no puede serlo. Correcto. Bueno, en 1917, como tú decías, Germán, en 1900, pues la ley Jones escoge y crea el ciudadano de Puerto Rico, pero en el 1917 se elimina del mapa la ciudadanía puertorriqueña. Y si usted lee el preámbulo de la supuesta constitución, que dicen que se negó todo eso, como ustedes saben, el 23 de diciembre del 2015, el general Brill de Justicia de Estados Unidos, en el caso de Sánchez Valle y la ley promesa, él dejó bien claro que Puerto Rico no tiene que la constitución fue mentira a través de la ley 600, que la razón para quitarle la silla que teníamos los puertorriqueños antes de 1953, ellos le mintieron a Naciones Unidas, y entonces dijo bien claro que las leyes en Puerto Rico y todo, que no tenemos ningún tipo de soberanía, ¿ve? Y porque todos los poderes caen sobre el Congreso de Estados Unidos, son los poderes plenarios, en otras palabras, todos somos esclavos desde 1898 hasta el momento. Y entonces todo este disparate que se está dando en el Senado, en la Cámara de Representantes, en la cuestión de la gobernación, de la corrupción y todo eso, tenemos que ponerlo bien en contexto. Y entonces el pueblo, la juventud, esos estudiantes y esa gente que de 18 años a 25 años el salario se lo bajaron de 7.25 a 4.25. En otras palabras, si usted es un empresario y usted cogió a Chungo, porque Chungo tenía, o el hijo de Chungo tiene 18 años, antes que el hijo de Chungo cumpla 25 años, lógicamente, económicamente, después que él cumple, el hijo de Chungo cumple 25 años, ese empresario tiene que redoblarle el salario a mínimo 7.25. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que despidan al hijo de Chungo antes que cumpla 25 años. Y por eso es que esa juventud
frente al Capitolio, frente en todos lados, tenemos que estar ocupando todas las esferas de gobierno, de la policía, de los medios de comunicación, todo, para eliminar el coloniaje. José, también José estuvo bien de cerca como parte de su programa Información al Desnudo, que es nuestro corresponsal acá en Puerto Rico, estuvo en las vistas de la primera Asamblea de Pueblo que se dio en Ponce, y quisiéramos, José, que nos abordara sobre ese tema un poco. Bueno, lo más que me gustó es que esa Asamblea de Pueblo en Ponce se convocó por jóvenes de la UPR de Ponce. Y se llevó a cabo de una forma bien democrática, todo el mundo tuvo la oportunidad de hablar y expresarse. ¿Sabes? Hubo como 80 personas que se dieron cita en esa plaza, y eso ya está grabado y está en Información al Desnudo, que uno puede ver el video de unos 30 minutos. Pero eso es el tipo de cosas que hay que hacer. Hay que entender que Puerto Rico no se gobierna para los puertorriqueños, y nosotros tenemos que ser protagónicos en forjar nuestra nación. Y estuve en Mayagüez también ayer, y hubo más o menos, un poquito menos, allá había en Ponce, yo diría como casi 100, en Mayagüez como unos 80, pero y la dinámica fue diferente. En Mayagüez se dividieron en grupos de 10, y cada grupo tenía que discutir unos temas, 2 temas principales, no me recuerdo el segundo, pero el primero tenía que ver, después de Ricky, qué vamos a hacer. Y hicieron una lista de las cosas más importantes, y no recuerdo todas, pero como maestro me gustó que la primera, la que recibió más votos, es que tenemos que educarnos, necesitamos la información correcta. Y si uno va a solucionar un problema, tú no puedes disparar de la baqueta. Tú tienes que saber, por ejemplo, que los Estados Unidos nos considera una raza inferior. Tenemos que entender que nosotros no tenemos ningún derecho que el gobierno de Estados Unidos nos tenga que respetar. Nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que hacer a Puerto Rico funcional para los mismos puertorriqueños. Tenemos que también saber que tenemos ya más puertorriqueños viviendo fuera de Puerto Rico que dentro de Puerto Rico, y eso refleja que Puerto Rico no se está gobernando para los puertorriqueños. Tenemos una llamada al aire de un amigo y queremos pasarlo. Adelante, Milton. Milton Olavarría. Olivera. Milton Olivera. Porque tiene madre. Sí. Adelante, Milton. Un placer saludarte. El placer ha sido mío, y que me permitan abonar algo. Aunque perdí la línea de lo que se estaba hablando por la llamada y por estar en espera, quería abonar algo que se había hablado sobre la ciudadanía, ¿verdad? Los que tengan alguna duda de nuestra ciudadanía, lo que tienen que hacer es referir al estatuto más llamado Constitución de Puerto Rico, que como digo los chungos, eso es un engaño, eso no tiene ningún tipo de validez. Y de hecho para el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Hay que leerse entonces el artículo 7, sección 3 de este estatuto. Pero vamos a referirnos primero al artículo 9, la sección 5, donde dice: expresión ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sustituirá la de ciudadano de Puerto Rico. En lo sucesivo, la expresión ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sustituirá a la expresión ciudadano de Puerto Rico según esta ha sido usada antes de la vigencia de esta Constitución. O sea, nos desnaturalizaron en 3 ocasiones. Primero, por la invasión y gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico desde entonces. 2, en el 1917, como el quien hablaron,
la imposición de la ciudadanía americana, entre comillas, que realmente sería la ciudadanía americana. Este artículo 9, sección 5, donde se nos cataloga como colonizados, pues él representa la colonia. Y somos Estados, no somos libres, ni tenemos ningún tipo de asociación con los Estados Unidos, sino lo mismo. Realmente con eso nos declaran ciudadanos de una colonia, no de Puerto Rico, sino de Leyva. Milton, muy acertada y muy pertinente esas aclaraciones. Nosotros aquí en este mismo programa siempre le hemos recomendado al público que nos escucha de todas las tendencias ideológicas que para uno poder tener una opinión bien formada, pues tiene que educarse, tiene que leer, no basta con uno tener unas preferencias ciegas, sin fundamento, sino que hay que conocer los documentos, hay que leerse, estudiarse a cabalidad la Constitución de Puerto Rico, la de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, lo que fue el Tratado de París, lo que fue la Ley Foraker, la Ley Jones. Todos esos documentos los tenemos que conocer porque uno oye mucha gente por ahí opinando, ¿no? Cuando usted le pregunta cualquier dato, no saben. Entonces uno tiene que concluir que son opiniones mal fundamentadas. Entonces no tengo que fundamentar nuestras posiciones porque uno no puede tener una posición porque sí. Es porque tiene que ser para bien del país y para bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las generaciones futuras. Y eso no quiere decir de ninguna manera que los puertorriqueños tengamos que ser enemigos de los Estados Unidos ni de nadie. Aquí vienen muchos norteamericanos, establecen su residencia en Puerto Rico y son personas muy buenas y son personas hacendosas. Lo que pasa es que una cosa es las relaciones personales, las relaciones culturales de los pueblos, y lo otro es una imposición económica, política, militar. Hay que reconocer y hay que entender que somos un territorio invadido y ocupado. Y eso es lo que somos. Bueno, Una nación. Una nación. Una nación. Sí, Esto no así es un territorio, esto no es un pedazo de tierra. Aquí hay un país, hay una nación, una cultura, un idioma. Una tradición que es lo que nos da. Idiosincrasia. Esto no es una cuestión vacía. Esto no es un pedazo de tierra que tiene que conquistar. No, la verdad es que se le agradece la oportunidad que me hayan brindado, ¿verdad? Y estaré, seguiré oyéndolo por el teléfono. La emisora no llega donde vi. Muchísimas gracias y mucho éxito, y es un programa muy interesante y de mucho valor para el conocimiento de las personas que todavía viven allá en otro mundo. Gracias a ti, Milton. Gracias a ti y sobre todo a los compañeros. Por los sacrificios gracias, y los sacrificios que tú haces también para poder mantener esas posiciones, porque la mayor parte, sabemos conocer a mucha gente que han tenido unas posiciones muy verticales y de momento cuando se tranca el bolo en términos económicos, pues deciden revocar sus propias creencias, y eso pues ya, eso es otra cosa. Eso era como decía don Pedro Alviso. Yo creo que esos sacrificios, ¿verdad? Cuando uno lo hace en aras de la justicia, del amor a la patria y otras cuestiones que son de suma importancia, como preservar nuestra nacionalidad, yo no considero eso un sacrificio, sino un deber ineludible. Pero continuaremos en la batalla. Pues muchas gracias, Milton. Y lo escucho entonces por la radio. Sigue escuchando lo que vamos después a compartir en algún momento. Y vamos a darle continuidad porque el tiempo se nos sigue yendo también. Vamos adelante. Sí, como parte de... Perdóname, que te tengo que interrumpir. Sí, es que con nosotros está el licenciado Roberto Cardona Oviña, que llegó hace unos minutos, pero no lo habíamos podido presentar para no interrumpir la entrevista a José López Sierra, pero dejamos al licenciado para que también envíe sus saludos. Sí, buenos días a todos, en particular a los compañeros que hacía tiempo que no venían por aquí. Por lo menos Chungo, ¿verdad? El compañero López Sierra, es la primera vez que tengo el honor de conocerle. Pues como siempre es un gusto grande estar en este programa. El tema que ustedes están desarrollando es muy interesante, es el de la ciudadanía. Y pues yo quiero hacer referencia a un artículo que en el año de 1915 redactó Rosendo Matienzo Cintrón.
se llama La Guachafita Fa. En ese artículo, Matienzo Cintrón atiende el asunto de la ciudadanía americana para los puertorriqueños y concluye de una manera muy elocuente, como era don Rosendo Matienzo Cintrón, que era un hombre de mucha profundidad de pensamiento, pero de un sentido del humor muy reconocido en todo Puerto Rico. Y él menciona en ese artículo lo siguiente: es verdad que así habría 3 ciudadanías americanas, las de 2 del continente y la tercera en Puerto Rico, a saber, la ciudadanía americana de los blancos del norte, la de los negros del norte y la de los puertorriqueños, la de los soberanos, la de los libertos, la de los huelelés o pendangas de países no contiguos y que no hablan inglés. Se refiere a la de los soberanos, la ciudadanía americana del blanco estadounidense. Cuando habla de los libertos, habla de la ciudadanía del negro americano, del afroamericano, que es la forma que ahora se expresa para ser correcto políticamente. Y la de los puertorriqueños, él la llama la de los huelelés o pendangas, de países no contiguos y que no hablan inglés. Esa era la de los puertorriqueños. Decir que si un puertorriqueño se traslada a Estados Unidos es sinónimo de que adquiere los derechos de la ciudadanía estadounidense es una gran falsedad. Muchos amigos, familiares, relacionados nuestros van a Estados Unidos y no son nadie. La ciudadanía americana no los inmuniza contra el discrimen en los Estados Unidos. Y últimamente con la presidencia de Donald Trump, que es una persona racista sin disimulo, que se atreve hasta a despedir de Estados Unidos a conciudadanos de él que tienen más historia en Estados Unidos que su familia, pues nos estamos dando cuenta de cuál es el valor de esa ciudadanía del puertorriqueño en Estados Unidos y podemos concluir que es 0 y que nosotros no mejoramos en el sentido cultural o espiritual o de la etnia puertorriqueña por votar por el presidente de Estados Unidos. Eso no nos ayuda a nosotros en nada. Y es una gran mitología que se ha establecido en Puerto Rico por los colonialistas, léase los populares, y por los supercolonialistas, léanse los PNP proestadidad, que votar por el presidente de Estados Unidos es la gran cosa, y de que tener 2 senadores en el Senado de Estados Unidos es la gran cosa, y que tener 4 o 5 representantes en el Congreso de Estados Unidos es la gran cosa. Si usted hace un análisis estrictamente aritmético, 4 representantes en la Cámara de los Estados Unidos representa alrededor de 1% de lo que es el poder político en los Estados Unidos. Y 2 senadores de un posible estado de ensueño de Puerto Rico, eso nunca va a suceder, porque el racismo estadounidense se opone activamente a que Puerto Rico sea una supercolonia. Ellos nos quieren dejar como colonia. Pues mire, representa muy poco también. Y imagínese usted algo que don Pedro Albizu Campos le planteó al gobierno de los Estados Unidos en la apelación de su caso, cuando él fue injustamente encarcelado. En la apelación de su caso, él planteó que como Estados Unidos le iba a dar el poder de declarar una guerra a un senador puertorriqueño. Y que un senador puertorriqueño tuviera la ficha del tranque, el voto decisivo para declarar una guerra a los Estados Unidos. Don Pedro Albizu Campos, que conocía el monstruo desde sus entrañas, sabía, mire, eso es imposible. Y olvídese usted que usted en ese momento se sienta el gran ciudadano de los Estados Unidos, no se lo van a permitir, porque Estados Unidos
tiene unos principios muy nobles en teoría, en sus famosos escritos, en la Constitución y en el escrito principal por el que trató de definirse a Estados Unidos, que fue su Declaración de Independencia. Pero hay otros principios que son vivenciales, que tienen que ver con la cotidianidad del estadounidense. Y esos principios están muy adentrados en la conciencia o en la falta de conciencia de esa nación. Es lo que dijo el compañero que citó, de Nelsito, José Santoro, amigo nuestro, de cada uno de nosotros, que es que en Estados Unidos nosotros somos una raza inferior. Vaya a Estados Unidos. Mire, Germán Ramos es un hombre de raza predominantemente europea. De verlo, su fenotipo demuestra que Germán es un hombre descendiente de europeos. En Estados Unidos Germán es un negro. Chungo es un negro. Roberto Cardona es un negro y José es un negro. Vamos a hablar claro. Allí nadie nos va a reconocer ningún derecho. Es un país eminentemente racista. Mire, las iglesias cristianas en los Estados Unidos están, digamos, una congregación muy fuerte en Estados Unidos, principalmente en el sur, los bautistas. Usted va a una iglesia bautista y tiene que escoger entre los bautistas cristianos, bautizados, creyentes del Evangelio, estudiosos de la palabra de Dios, que se reúnen los blancos aparte y los negros aparte. ¿Cierto, José? Sí, es verdad. José conoce Estados Unidos y yo conozco algo también, y Chungo conoce y Germán también. Mire, allí todo el mundo es igual, de 9 a 5. A las 5 de la tarde, cuando suena el timbre para irse del trabajo, los orientales se van a su barrio, los negros se van a su barrio, los latinos se van a su barrio y los blancos se van a su barrio y no se quieren ver hasta el otro día a las 9 de la mañana en que vuelven a ser iguales. Y esa no es una idea mía, eso me lo explicó a mí don Juan Maribraz, que me lo explicó, que me dijo que esa era la famosa igualdad de Estados Unidos, porque Juan estudió en Estados Unidos y Juan vivió una pequeña parte de su vida en Estados Unidos y él lo conocía. Y si volvemos a lo que expresamos anteriormente, Juan era un hombre eminentemente europeo, corzo, blanco, colorado, de ojos verdes, como decimos en Puerto Rico. En Estados Unidos Juan era un negro. Parecía un gringo, ¿verdad? Parecía un gringo. Y en Estados Unidos era un negro. Y abría la boca y todo el mundo se asombraba. ¿Y ese hombre de dónde salió? Pues de una raza inferior, como expresa en su tesis extraordinaria Nelsito José Santoro y como nos ha dicho a nosotros el profesor José López Sierra. Así que cuando hablemos de ciudadanía recordemos lo siguiente. En Puerto Rico la ley Jones de 1917 se enactó para erradicar la existencia de lo que ellos comprendieron que había sido un error. Reconocer una ciudadanía puertorriqueña que le dio campo abierto a los patriotas de aquella época, encabezados por José de Diego, para decir, si hay ciudadanía puertorriqueña, pues vamos a buscar la soberanía para que esa ciudadanía tenga el contenido jurídico de que hablaba Germán, ¿verdad? Pero ellos le dieron 6 meses a la población, mayoritariamente, una población mayoritariamente iletrada, para que fuera ante un juez en una corte en un pueblo a decir que él quería ser ciudadano puertorriqueño y ganarse de enemigos a todos sus vecinos, porque a esos vecinos le habían dicho que lo chulo y lo bueno y lo agradable era ser ciudadano de Estados Unidos. Y esos puertorriqueños, hubo 286 que hicieron ese proceso, eran personas de las clases medias, autoempleados, que tenían suficiente conocimiento y letras para asistir a un juzgado, llenar los papeles y expresar bajo juramento que ellos querían conservarse puertorriqueños. Después de 6 meses, ¿quién pudo hacerlo? Nadie. El día que yo nací, el 26 de mayo de 1955, pues yo no lo podía hacer tampoco. Sí, porque el término había vencido. Porque ya el término había vencido. Impuesta por ella. Y era impuesto por ellos. Aquí se impuso una ciudadanía que, como dijo don Josendo Matienzo Cintrón en 1915, hace 104 años, es la de los huelelé y la de los pendangas. Fantástico. Vamos. Cardona.